Iniciamos todos hoy una etapa nueva de la Argentina. Tenemos todos la enorme responsabilidad de asegurar hoy y para los tiempos la democracia y el respeto por la dignidad del hombre en la tierra argentina. Esta idea no fue una idea de campaña, no fue una idea para conseguir votos. La sociedad no se lo reclamaba. Fue una idea moral, era un imperativo moral que él reconocía en sí mismo. El presidente había empeñado su palabra. En nombre de una responsabilidad insoslayable que hemos asumido con humildad, pero con firmeza inalterable, denuncio al pueblo argentino la actividad disolvente de quienes pronostican el caos y la anarquía, presagian estallidos sociales, auguran aislamientos internacionales y en definitiva se convierten en pregoneros de la disgregación nacional. El presidente fue claramente el único candidato que propuso encontrar un modo para salir de donde veníamos y de donde estábamos y de terminar con muchos años, largos años, no solamente los 6 o 7 de esa dictadura, sino con la inexistencia de la democracia o la debilidad de la democracia. Ustedes saben, sin duda, conocen que existen tensiones originadas o agudizadas por el proceso de las juntas militares. Se va a iniciar una etapa nueva de un juicio sin antecedentes en el mundo, de tal importancia que, de acuerdo a mi opinión, terminará con 50 años de frustración democrática y decadencia nacional. El gran objetivo de ese gobierno era democracia para siempre. No era, como venía ocurriendo desde 1930 en la Argentina, una sucesión entre gobiernos democráticos y gobiernos de la dictadura. Y para eso había que hacer algo distinto. Y lo distinto básicamente era terminar con la impunidad. Y lo vamos a poder hacer, no por obra y gracia de gobernantes iluminados, sino por esto que esta plaza está cantando, porque un pueblo unido jamás será vencido. El juicio a las juntas se gesta en la cabeza de Alfonsín, que fue el principal factotum de que ese juicio pudiera llevarse a cabo, por la influencia de un grupo de filósofos que eran personas a las que él recurrió porque tenía en su cabeza la idea de que lo que había sucedido durante la dictadura militar, desapariciones de personas como plan estructurado y como manera de combatir a la guerrilla de los años 70, eso era algo que merecía una respuesta estatal. Cuando la guerra de las Malvinas terminó, todo el mundo pensaba que era inevitable un llamado a elecciones. Y yo personalmente pensaba que esas elecciones la iban a ganar los peronistas. Entonces, éramos muy amigos ya, Carlos Nino, Jaime Malamud y yo, y pensamos que teníamos que hacer algo para que los radicales ganaran la elección, porque los tres éramos radicales. Entonces pensábamos que nuestra contribución podía consistir en asesorar al candidato a presidente. Pero para eso
necesitábamos algún contacto prestigioso, necesitábamos incorporar a alguien conocido al grupo, porque éramos 3 desconocidos. Y pensamos en Genaro Carrió, que era un maestro para nosotros, y hablamos con él y le preguntamos si él quería sumarse a este grupo de asesores, y dijo que sí, encantado. Tuvimos que elegir entre los candidatos radicales. Entrevistamos varios posibles candidatos a que adoptaran o que nos siguieran en este empeño. Y el que más nos gustó realmente fue Alfonsín. Creo que con él nos entendimos enseguida y todo fue relativamente fácil. Comenzamos asesorándolo en cuestiones de justicia. Y en distintas charlas con ellos, algunas todos juntos, otras por separado y demás, empiezan con la idea de que lo que habían hecho los militares en la época del proceso era demasiado grave para dejarlo pasar. Hasta que un día Alfonsín nos llamó de urgencia y nos convocó ahí a sus oficinas de la calle Perú, y ahí nos dijo, sin preámbulo: yo no puedo asumir la presidencia y dejar de juzgar a las juntas. Pero el problema mío consiste en que yo creo que todos los oficiales son culpables. No tengo la estrategia, la logística, el poder como para juzgar a todos. De donde quiero distinguir niveles de responsabilidad. Y esos niveles de responsabilidad consisten en las personas que dieron las órdenes, las personas que se excedieron al cumplirlas, y las personas que se limitaron a cumplirlas. Pero mi problema es este. Todo lo que les estoy diciendo se puede hacer. Lo que yo quiero saber es si hubo posibilidad moral, si esto es moralmente aceptable. Porque si no es moralmente aceptable, aunque sea jurídicamente permisible, no lo voy a hacer. Entonces yo hablé, le expliqué que él tenía la obligación de crear el mejor estado de cosas posible, que ese mejor estado de cosas posible consistía en juzgar al mayor número posible, no en querer juzgar un número imposible de manejar. Dicho lo cual, sin pensarlo un segundo más, Alfonsín respondió: entonces voy a juzgarlos. Alfonsín genuinamente sentía que él no podía simplemente asumir la presidencia, que eso sucedió en diciembre de 1983, olvidarse del pasado y ponerse a gobernar, que hubiera sido lo más fácil. La idea era entonces que estos juicios eran importantes, que nosotros no podíamos dejarnos ya amilanar de entrada por una actitud militar o una actitud amenazante, porque eso ya nos colocaría en un papel un poco, digamos, de perdedores o de demasiado conciliatorios. Él tenía bien claro qué es lo que quería. Lo que no sabía era cómo hacerlo. Sabemos que son momentos duros y difíciles, pero no tenemos una sola duda. Vamos a arrancar los argentinos. Vamos a salir adelante. Vamos a ser el país que nos merecemos. El armado comenzó ahí mismo. Y comenzamos inmediatamente a diseñar la estructura. Diseñé el juicio de modo que no pudieran atacarnos nunca por ser, por ejemplo, una comisión especial. Todos los jueces que se nombraron habían tenido un cargo durante la época militar. Eso me parecía importante para que no dijeran que le estábamos metiendo jueces por la ventana, digamos. La tarea nuestra no consistía en pensar si era fácil o difícil. La tarea nuestra era trabajar lo mejor posible para Alfonsín. Alfonsín creía que era posible, nosotros teníamos que hacérselo posible. Para eso estamos. Bueno, de entrada yo creo que estuvimos de acuerdo, no entramos demasiado en detalles, de modo que con las reuniones de gabinete empezaron las discusiones, si juzgar o no juzgar. La mayor parte del gabinete estaba en contra de juzgar. La razón por la cual se ponían a los juicios, yo creo que la idea era, bueno, que los militares eran los mismos que habían estado en funciones antes de que Alfonsín tomara el poder o que Alfonsín fuera presidente, de modo que esta gente no quería saber nada. Pero bueno, la primera discusión fue nosotros contra el resto del gabinete. Pero después yo tenía otra pelea más. Y mi pelea era
Quizá mi principal oponente ahí era Carlos Nino. Carlos Nino quería juzgar unos cuantos militares, quería juzgar 200 o 300 militares. Para mí era una locura. Lo que nos hacía falta era un ejemplo claro de quién era una víctima y por qué era una víctima o cómo había sido una víctima, torturado, desaparecido, etc. Y por eso yo creo que no necesitamos juzgar a medio mundo. Vamos a juzgar probablemente a los más responsables, pero después de eso, bueno, algunos generales y nada más. Lo que queremos es que algunos pocos no se cubran la retirada con el miedo del total. Aquí hay distintas responsabilidades. Hay una responsabilidad de quienes tomaron la decisión de actuar como se hizo. Hay una responsabilidad distinta de quienes en definitiva cometieron excesos en la represión. Y hay otra distinta también de quienes no hicieron otra cosa que en un marco de extrema confusión cumplir órdenes. Era muy importante tener ciertos criterios por parte de los tribunales que coincidieran para simplificar las cosas. Es decir, bueno, esta persona está en esta condición es susceptible de un juicio y por lo tanto yo creo que sería un buen ejemplo para proyectar al futuro. Mi idea de vuelta era, los juicios eran una forma de insertarnos en el mundo democrático, de alguna manera. Porque entre todos vamos a constituir la Unión Nacional, consolidar la paz interior, afianzar la justicia, proveer a la defensa común, promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que deseen habitar el suelo argentino. ¿En qué cree Alfonsín? En la Constitución. ¿Qué recita Alfonsín en sus discursos? El preámbulo. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Respetar el Estado de Derecho. ¿Cómo tenemos que juzgarlo? Respetando sus derechos y garantías constitucionales. ¿Quién tiene que juzgarlo? Ningún tribunal especial. Los tribunales que juzgarían a cualquier ciudadano. ¿Por qué delitos? Los que están estipulados en nuestras leyes penales. Esto es, para nosotros siempre lo fue, lo contrario de los juicios de Nuremberg. Acá no hay leyes retroactivas, acá no hay tribunales especiales, acá no hay justicia transicional. Acá hay justicia, a secas. En un momento dado, recuerdo una de las reuniones que tenía con Jaumelaneda y con Borrás, y Borrás preguntó, bueno, el diseño ya está, faltaba muy poco para la asunción de Alfonsín, ya era presidente electo. Y entonces la inquietud final de Borrás era, está bien, sabemos cómo, ¿quién los va a juzgar? Y yo le contesté, hágase otra pregunta distinta. Pregúntese, ¿quién debe juzgarlos? Y dijo, bueno, debe empezar el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas. Muy bien, que lo juzgue el tribunal, pero le damos 6 meses. Si a los 6 meses ustedes no hicieron nada, los damos por caducado y pasa a la justicia civil. Pero nadie nos podía decir, esto pasó al margen de los militares, porque los militares tuvieron oportunidad de absolver o sobreseer a sus compañeros. Que ellos mismos fuera la primera instancia. Después no pudo ser, porque eso no avanzaba para ningún lado. Y ahí tuvo su oportunidad para llegar ridículamente a la conclusión de que no había ninguna orden que fuera contraria a derecho. Ellos consideran que las órdenes que han impartido las juntas militares son incuestionables, como que no había nada que juzgar por el Consejo Supremo. Ahí la Cámara Federal toma la decisión unánime de que el juicio lo tenemos que hacer nosotros. La chance para que lo juzgaran los propios militares estuvo. Le dimos la chance, no quisieron usarla. Uno tiene que preguntarse, ¿por qué los militares permitieron, durante todo el año 83, que habláramos del juicio a las juntas, cuando ellos estaban en el poder? Y la idea mía es que
lo permitieron, pues nunca creyeron que se iba a llevar a cabo. Ellos estaban demasiado acostumbrados a que cada vez que había habido un gobierno militar, y piensen que había habido muchos, los militares del siglo XX estaban muy acostumbrados a tomar el poder y a que su toma del poder después fuera simplemente olvidada por el gobierno siguiente. Ustedes piensen que después de la Revolución del 30, la que hace Uriburu contra Irigoyen, los únicos presidentes que habían terminado el poder, su mandato, habían sido justamente militares, que eran el general Perón y el general Castillo. Todos los demás presidentes civiles habían sido echados por el subsiguiente golpe militar. Y lo que había hecho el gobierno civil siguiente, que siempre eran gobiernos débiles, había sido, bueno, pasar página y no revisar lo que había sucedido en el pasado. Entonces, yo creo que los militares tuvieron una especie de inmensa sorpresa cuando se dieron cuenta de que Alfonsín iba en serio con el juzgamiento. Por supuesto, esto produjo una gran conmoción en las Fuerzas Armadas. ¿Qué hizo Alfonsín? Juzgó todas las infracciones, todas las violaciones y todos los delitos contra los derechos humanos y todos los actos de terrorismo de Estado. Los militares veían con mucha preocupación que el juicio a los militares era una realidad. Coloca en estos momentos el general Viñoni la banda presidencial y ya es recibida por el doctor Raúl Ricardo Alfonsín. Hace lo mismo ahora con el bastón de mando. Alfonsín asume la presidencia en diciembre de 1983 y a los poquísimos días dicta 3 decretos que son realmente fundacionales porque es el diseño de su política de derechos humanos. La preocupación del presidente era precisamente hacer algo que no se había hecho en ningún lado. El primer decreto que más trascendió fue el que dictó 3 días después de asumir, que fue el de enjuiciamiento a las juntas militares. Ese decreto después se transformó en reformas al Código de Justicia Militar. Alfonsín quería asegurarse de que si el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas no avanzaba con el juicio o absolvía a todo el mundo, iba a haber un tribunal civil que iba a poder revisar eso. En el diseño inicial, la Cámara Federal de Apelaciones iba a tener la capacidad de revisar las sentencias que dictara el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas. Pero el mismo día que se dicta este decreto, que es el 13 de diciembre de 1983, Alfonsín dicta otro, que es el 157, del mismo día, del que se ha hablado mucho menos, pero es el que también determina la necesidad de que se enjuicie a los líderes de las cúpulas de las principales organizaciones guerrilleras que habían asolado al país durante toda la década del 70. Y estamos hablando del Ejército Revolucionario del Pueblo, el ERP, el llamado Montoneros y las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Otro dictado muy poquitito después que ordena la creación de la CONADEP, la Comisión Nacional de Desaparición de Personas. Y aquí muestra el genio de Alfonsín. Alfonsín entiende que para facilitar el juzgamiento a las juntas es necesario conformar una comisión de gente que no estuviera influenciada por la política, que estuviera formada por personas de una independencia absoluta y de un compromiso inquebrantable con los derechos humanos, que tuvieran las agallas y que tuvieran la formación y los antecedentes necesarios para poder investigar este tipo de hechos. Esta CONADEP, la Comisión Nacional de Desaparición de Personas, estaba facultada para hacer todas las investigaciones que fueran necesarias. Alfonsín tenía muy en claro que él no podía refundar la República, volver a un Estado de Derecho pasando página y no revisando, aunque sea mínimamente, qué es lo que había sucedido durante la dictadura militar con todos estos secuestros, desapariciones, etc. La creación de la CONADEP fue una idea que Alfonsín compartió con nosotros, nos interesó en el tema y él pensó que era una forma de investigar por parte de ciudadanos que no fueron jueces, para que tuvieran más libertad en los procedimientos, de modo de aportar pruebas para el juicio posterior a la Junta. Fue una tarea realmente heroica, porque trabajaron en los primeros momentos de la presidencia de Alfonsín, cuando
la totalidad de los comandos de las Fuerzas Armadas eran los objetos de la investigación. Alfonsín y Genaro Carrió habían trabajado juntos en la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, con Fernández Beijide también. Habían conocido de primera mano muchísimos ejemplos de estas aberraciones cometidas. Entonces ellos lo sabían. Eso creaba el imperativo moral en Alfonsín. Alfonsín se había interesado mucho por la Asamblea, que era un lugar donde se recogían denuncias de todas las personas que habían desaparecido, porque el mecanismo en aquel momento era que los jueces a los que se les reportaban las desapariciones de personas, que eran muchos de ellos jueces designados por los propios militares, simplemente se limitaban a enviar oficios a las fuerzas de seguridad, ya sea policía, gendarmería, unidades militares, para preguntar si sabían algo de la suerte de una persona que había desaparecido o había sido arrestada el día anterior. Y esos jueces mandaban pedidos de informes a estas divisiones, todos les respondían, no, a esta persona no lo tenemos, y el habeas corpus era rechazado. Organismos de derechos humanos venían cumpliendo ya una tarea importantísima previo a la creación de la CONADEP, aún durante los gobiernos militares, exigiendo conocer el paradero de los familiares que estaban desaparecidos, denunciando las cuestiones que estaban ocurriendo. Yo formaba parte desde muy temprano, casi desde la misma época de Alfonsín, de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. Y durante ese tiempo, junto con otros organismos, habíamos estado peleando, que es una manera de decir, contra la dictadura y pidiéndoles que dijeran dónde estaban los desaparecidos. O que la consigna más dura fue con vida los llevaron, con vida los queremos. Esa era la consigna a la cual los militares no podían responder nada, porque no estaban con vida, la mayoría. Lo que ustedes han hecho ya ha entrado en la historia de nuestro país. El informe del CONADEP es la base del juicio, no nos engañemos. Desde el momento del secuestro, la víctima perdía todos los derechos, susceptible de ser arrojado al río o al mar, o reducido a cenizas. Verdad revelada, verdad probada. Esa era la consigna nuestra. No estamos movidos por el resentimiento ni por el espíritu de venganza. Solo pedimos la verdad y la justicia. Todo lo que fue la tarea de la CONADEP estaba enfocada en tener consistencia como para poder elevarla en la justicia. En nombre de la seguridad nacional, miles y miles de seres humanos, generalmente jóvenes y hasta adolescentes, pasaron a integrar una categoría tétrica y fantasmal, la de los desaparecidos. ¿Vos sabés lo que es encontrar tus iniciales en un lugar donde pensaste que por ahí te mataban?